donde puedes aprender sobre ciencia, arte y escuchar cuentos. Y también algunos datos interesantes que te compartiré yo. Los cuentos nos los comparte Tessy. Vamos con ella a escuchar el cuento del día de hoy. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a compartir una historia de un libro que se llama El peor cumpleaños de mi vida. Dios mío, ¿qué habrá sucedido allí? ¿Te gustan tus cumpleaños? ¿Te gusta organizar fiestas el día de tu cumpleaños? Hay niños a los que les encanta, niños y niñas. Y hay personas, muchos adultos, que no les gusta celebrar con una fiesta. Pero en el caso de este personaje, ya veremos ¿por qué dice que es el peor cumpleaños de mi vida? A lo mejor ni siquiera es de su cumpleaños. ¿Habías pensado en esa posibilidad? Bueno, pues es un libro escrito e ilustrado por el francés Benjamin Shaw. Y la editorial es Coquinos, que es española. Y las guardas sí nos dan una pista. Tiene unos dibujos de algo que parece un adorno de fiesta. Pareciera como una serie de focos o unas banderitas o algo que se coloca para una fiesta, para celebrar. Veremos más adelante si ese objeto aparece en la historia. Quiero que te fijas muy bien en la ilustración, porque lo que hace este ilustrador Benjamin Shaw es que aprovecha al máximo el espacio de la hoja del libro. Entonces, si de pronto tenemos la ilustración y el personaje está, por ejemplo, en su recámara, podemos ver la textura del piso, los objetos que están alrededor de él e incluso un poco del techo. Así que observa bien, porque el trabajo del ilustrador es situarnos en donde está sucediendo todo. Vamos a escuchar este cuento del peor cumpleaños de mi vida. Los cumpleaños son lo que más me gusta del mundo, sobre todo el mío, y después los de los demás. Hoy estoy invitado al cumpleaños de Julia. Voy a ir con Manoplas, mi conejo bobo. Estoy seguro de que se va a divertir muchísimo, aunque sea una nulidad en todo. Julia es mi novia, aunque ella aún no lo sabe. Así que para su cumpleaños le he preparado una sorpresa dentro de una caja con forma de corazón. He trabajado muchísimo para que sea el regalo más bonito de todos y que así ella se enamore de mí. Estoy contento porque se me ha ocurrido una idea aún mejor. Disfrazarme de Manoplas y disfrazar a Manoplas de mí. Manoplas está ridículo, como siempre. Estoy deseando que Julia nos vea. Seguro que se va a reír sin parar. Nada ha ocurrido como yo esperaba. Para empezar, ya había más niños en la fiesta. Y yo que pensaba que era el único invitado. Pues no. Encima no era un cumpleaños con disfraces. Y nadie me había avisado. Resulta bastante incómodo, la verdad, ser el único disfrazado y encima de conejo. Luego se me pegó el lazo de celo que decoraba mi regalo, porque quizá puse demasiado. Yo no conseguía soltarlo y Julia no conseguía tomarlo. Nos quedamos pegados el uno al otro. ¡Qué vergüenza pasé! Tuve que agarrar de nuevo el paquete para que Julia recuperara su melena. A toda velocidad me refugié en el otro extremo del salón. Estaba tan cortado que me quedé un rato allí, eclipsado en un rincón. Aproveché para esconder el dichoso y pegajoso regalo detrás de los cojines del sofá. Y ya Julia no me hizo ni caso. Encima comenzó a bailar con otro niño como si yo no existiera. Se estaba pasando un poco, con todo el esfuerzo que yo había hecho para que fuera mi novia. Él no va más de todo vino cuando, al intentar cruzar la habitación de incógnito,
me enganché los pies con el hilo que colgaba del jersey de Manoplas. Tropecé y fui a caer encima de la lámpara. Se me quedó enredada la guirnalda eléctrica. Choqué con la mini palmera y volteé los vasos que había sobre la mesa. Por culpa de ese conejo Lelo, me quedé plantado en medio del salón como un árbol de Navidad. Y todo el mundo mirándome. Aquello estaba siendo el peor cumpleaños de mi vida. La verdad es que estaba súper harto. Por supuesto me puse rojo como un tomate, me tiré al suelo y pataleé un poco. Qué raro, aquello no tenía pinta para arreglarse. Nadie vino a consolarme, ni siquiera Julia. Y luego aquel silencio insoportable, hasta se podía escuchar la respiración de Manoplas a través de su pequeña nariz de conejo bobo. Todos los niños parecían a la espera de ver el nuevo desastre que yo iba a inventar. Ahora sí que podía ir olvidándome de que Julia fuera mi novia. No me quedaba más que ponerme a salvo lo más rápido posible. Corrí a esconderme a un lugar seguro donde nadie pudiera verme. Trepar a los árboles siempre me hace sentir bien. Me quedé allá arriba durante mucho tiempo, sintiéndome solo en el mundo, abandonado. Me acordé de Manoplas, lo había dejado en la casa olvidado. La verdad es que no había movido un dedo por mí. De todas formas, tampoco hubiera podido hacer gran cosa. La noche iba cayendo y pronto estaría todo oscuro, aunque los pájaros seguían cantando como si nada. Después de un rato, ya no estaba enfadado y comencé a sentirme un poquito mejor. De pronto se oyó un ruido muy cerca de mí. ¿Quién habría venido a verme? Mi corazón comenzó a latir y sentí una bolita que iba creciendo dentro de mi estómago. Vi dos grandes orejas que se asomaban por entre las ramas. ¿Eres tú, Manoplas? Pero no podía ser él, porque Manoplas, todo hay que decirlo, no sabe trepar a los árboles. No, tonto de capirote, soy yo. Te traigo un trozo de pastel, me respondió una misteriosa criatura enmascarada. Bailas un poco raro, pero era una idea súper genial venir disfrazado a la fiesta. Acto seguido, Julia lanzó al aire un puñado de confetis y como por arte de magia, aquella rama se convirtió en el mejor lugar del mundo para celebrar su cumpleaños. Y además, he abierto tu regalo, añadió Julia dándome un beso en la mejilla. Ahí sí que ya me olvidé de todo, hasta de Manoplas. Y ya no escuché nada más que mi corazón, que se columpiaba, hip hip, dentro de mi pecho. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿A ti alguna vez te ha tocado ir a una fiesta y causar algún desastre? Tal vez de algún compañero o compañera tuyo, de un vecino, de tu tía, de tu abuelo. Se siente uno fatal, ¿a poco no? O eso, como en la historia, que uno llega a una fiesta y resulta ser el único disfrazado. Hay muchos sentimientos, ¿no? Como de vergüenza, de frustración, te quieres ir pero no puedes. Pero al final de cuentas todo pasa. ¿Y sabes qué? No importa. Porque mientras tratemos bien a los demás y los demás nos traten bien a nosotros, ¿qué importa ser el único disfrazado? ¿Qué importa tener un accidente y derramar un poco de pastel o de refresco? Lo importante es celebrar la vida. Y para eso están los cumpleaños. Así que, si tú vas a celebrar el tuyo pronto, piensa, ¿qué te gustaría hacer? A lo mejor algo divertido, una serie de juegos, disfrazarse, bailar, platicar o no hacer nada. Todo es válido. Pero platícalo para que los demás sepan que te gusta y el día que celebres lo hagas muy contento.
¿Tú en qué te quedas pensando? ¿Te gustó esta historia? Después del corte volvemos. Ya volvimos. Gracias por seguir con nosotros. A ver si conoces la respuesta correcta. ¿A qué temperatura se congela el agua? Opción A menos 100 grados centígrados. Opción B, a 0 grados centígrados. Opción C, a 5 grados centígrados. La respuesta correcta a la pregunta ¿a qué temperatura se congela el agua? Es la opción B, a 0 grados. El agua se congela a una temperatura de 0 grados. Observa con atención este cuadro. Y es un autorretrato de la pintora de Países Bajos llamada Judith Leyster. Lo hizo en 1628. Y mírala, obsérvala con atención. Ella está muy contenta porque Judith Leyster fue una gran pintora que disfrutaba hacer su trabajo, su oficio. Ella es una de las pocas mujeres respetadas de su generación. Incluso fue admitida en el gremio de pintores de Harlem, algo que no era muy usual para una mujer a inicios del siglo XVII. Pudo incluso abrir su propio taller y contratar empleados y alumnos hombres. Aquí la vemos muy elegante con la ropa de la época. Pienso que sería un poco incómodo pintar con ese cuello, ¿no crees? Sin embargo, ella está cómoda, feliz, con el pincel en la mano, haciendo una pintura de un violinista. En la época era muy común los cuadros donde representaban escenas de mucha gente como músicos, bebedores en tabernas, niños jugando, gente sonriendo o pasándola muy bien. Eso es lo que la gente compraba en aquella época y ponía en sus casas. También era muy común los cuadros donde aparecían las mujeres dedicándose a cosas del hogar. Y eso fue precisamente lo que tuvo que hacer Judith cuando se casó. Se casó con un pintor también como ella, Jan Mience Molenaer. Y bueno, la verdad es que él no era tan buen pintor como ella. Y como ella debía dedicarse a las labores del hogar, los cuadros que pintó después de casarse fueron mucho menos. Y lamentablemente la gente pensaba que los cuadros que hacía ella eran de su marido, incluso de otro pintor de otro nombre. A lo largo de la historia, las mujeres que son exitosas son borradas de la historia, pero aquí tenemos feliz, sonriente frente a su cuadro a esta pintora que en 1628 se hizo su autorretrato como una gran pintora de los Países Bajos. Fíjate cómo puedes incluso percibir la textura de su ropa, sentir la frescura del lugar en el que está. ¿Te gusta este cuadro? ¿En qué te quedas pensando? El día de hoy aprenderemos sobre un animal muy poco común. Se llama bongo. ¿Y sabías que los bongos son la especie de antílope más grande del mundo? Existen dos subespecies, el bongo occidental o el de tierras bajas y el bongo oriental o de montaña. Este último se halla en grave peligro de extinción. Solo quedan 200 ejemplares en libertad. Los bongos se caracterizan por sus largos cuernos, que a diferencia de otros antílopes, no emplean como arma, sino para apartar de su camino las ramas de los árboles. Se alimentan principalmente de hojas y plantas que arrancan con su lengua prensil.
Sus grandes orejas les permiten detectar la presencia de depredadores como el leopardo o en algunas ocasiones el león. Los machos son animales solitarios, mientras que las hembras viven en grupos de unos 50 miembros. Las madres bongos ocultan a sus crías entre la espesa vegetación de la selva y solo regresan a su escondite para amamantarlas. Pero, como a la semana de vida, las crías ya son capaces de correr junto al resto de la manada. Está casi amenazada la especie. Viven en el centro de África y, como te decía, su población está entre 15,000 y 25,000 ejemplares. Les gusta vivir en la selva y en el bosque de África y pueden llegar a medir a lo alto hasta 1,30 m y a lo largo hasta 3 metros. Su peso va, si son unas hembras, hasta los 235 kilos, pero si son machos son casi el doble, 405 kilos lo que pueden llegar a pesar. ¿Qué comen? Hojas, brotes y pasto, y pueden llegar a vivir hasta 19 años en estado salvaje. Esto fue Pupa. Esperemos que hayas disfrutado este espacio para ti, en donde escuchaste un cuento, aprendiste muchas cosas nuevas y que te dé la oportunidad de platicarlo con los demás. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!